¿Qué harías si tuvieras que elegir entre todo tu dinero y el amor verdadero? Imagina esto. Carlos Mendoza, dueño de un imperio tecnológico valorado en millones, lo abandona todo cuando ve por casualidad a Elena, su amor de juventud, en las noticias. Ella, una simple maestra rural, dedica su vida a niños olvidados mientras él acumula riquezas vacías. Hay un momento que lo cambia todo, cuando Carlos llega al pueblo en su lujoso auto y Elena lo mira a los ojos y le dice: «El dinero no puede comprar lo que este pueblo necesita, ni mi corazón. ¿Podrías renunciar a todo por recuperar al amor de tu vida? ¿De dónde estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios. No te pierdas esta historia que está conquistando corazones. Dale like ahora mismo y suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero». El ático del edificio más alto de Ciudad de México reflejaba el atardecer en sus paredes de cristal, convirtiendo el espacio en una jaula dorada. Alejandro Terán observaba la metrópolis a sus pies desde su sillón de cuero italiano, con vino tinto, un whisky de 30 años en la mano y la mirada perdida en el horizonte. A sus 42 años, había construido Terra Tech, el imperio tecnológico más importante de Latinoamérica. 1.200 empleados, oficinas en 12 países, una fortuna personal estimada en $3.000 millones. Y sin embargo, el vacío en su pecho crecía día tras día. Su asistente personal, Sofía, interrumpió sus pensamientos al entrar con una tableta en mano. «Señor Terán, el Consejo espera su decisión sobre la adquisición de Microsoft. El señor Patterson ha llamado 3 veces desde Nueva York». Alejandro apenas asintió, sin apartar la mirada del horizonte. «Diles que firmaré mañana». «Pero señor, el plazo vence esta noche y...» «Dije mañana, Sofía». La mujer asintió y se retiró en silencio, acostumbrada al temperamento impredecible de su jefe en los últimos meses. Al quedar solo, Alejandro abrió el cajón de su escritorio y extrajo una fotografía desgastada. Una joven de ojos brillantes sostenía un libro junto a un árbol, con el uniforme sencillo de una normalista. Magdalena Suárez. 20 años atrás, antes de Silicon Valley, antes de las inversiones millonarias, antes de los yates y las mansiones, cuando el mundo parecía simple y el corazón latía por razones que no se cotizaban en la bolsa. Su teléfono vibró con una notificación. Una revista digital local había publicado un reportaje sobre los héroes anónimos de la educación rural. El algoritmo se lo había enviado porque incluía la palabra tecnología en alguna parte. Estaba a punto de ignorarlo cuando la imagen principal congeló su respiración. No podía ser, después de tanto tiempo. Allí estaba ella, 20 años mayor pero con la misma sonrisa determinada, rodeada de niños frente a una escuela humilde en algún rincón de Oaxaca. Magdalena Suárez, la maestra que transformó San Miguel con métodos educativos innovadores pese a la falta de recursos. El corazón de Alejandro se aceleró como no lo hacía en años. Sus dedos temblaban mientras ampliaba la imagen, buscando confirmación. Era ella, sin duda. La mujer que había dejado atrás, la que había elegido quedarse cuando él partió, buscando fortuna, prometiendo regresar algún día, un día que nunca llegó. El empresario se puso de pie abruptamente, dejando caer la copa que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Una idea absurda, imposible, descabellada, comenzaba a formarse en su mente. Una idea que pondría en riesgo todo lo que había construido, pero por primera vez en años sintió que podía volver a respirar. La sala de juntas de Terra Tech vibraba con tensión contenida. 12 ejecutivos en trajes impecables miraban a Alejandro como si hubiera perdido la razón. En cierto modo, quizás lo había hecho. «Repítelo», exigió Gabriel Montero, su socio desde los inicios de la compañía. «Creo que no escuché correctamente». Alejandro permanecía de pie imperturbable. La ciudad se extendía bajo ellos, indiferente al terremoto corporativo que estaba a punto de desatarse. «Me retiro temporalmente de la presidencia, Ricardo. Asumirá como CEO interino. Necesito tiempo personal». La sala estalló en un caos de voces. «¿Justo antes de la fusión con Microsoft? ¿Has pensado en los accionistas?
¿En qué demonios estás pensando, Alejandro? Ricardo Saldívar, director financiero y amigo cercano, lo observaba con preocupación genuina entre el tumulto. Las acciones caerán un 20% cuando esto se haga público, murmuró pasándose una mano por el cabello prematuramente canoso. Entonces asegúrate de que no se haga público, respondió Alejandro con firmeza. Una licencia temporal por agotamiento, estrés ejecutivo. Inventa lo que quieras. Gabriel golpeó la mesa con el puño. ¿Es por una mujer? ¿Has perdido la cabeza por alguna modelo? La pregunta arrancó una sonrisa amarga de Alejandro. No es por una mujer cualquiera, Gabriel. Es por la mujer, la única que importa. 3 horas después, en su apartamento, Alejandro lanzaba prendas básicas en una maleta, mientras Carlos, su chofer personal de 15 años, lo observaba perplejo desde la puerta. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó finalmente. Al menos permítame llevarlo en el helicóptero hasta Oaxaca. Nadie puede saber a dónde voy, Carlos, respondió cerrando la maleta. Ni siquiera tú. El timbre del ascensor privado interrumpió la conversación. Ricardo entró con expresión grave. El consejo exige garantías. Quieren que firmes un compromiso de retorno en 90 días o considerarán tu ausencia como abandono permanente del cargo. Alejandro tomó el documento que le extendía y lo firmó sin leerlo. 90 días serán suficientes. ¿Para qué, exactamente?, preguntó Ricardo, genuinamente preocupado. Te conozco desde la universidad, Alejandro. Nunca te había visto así. Alejandro dudó por primera vez, su máscara de seguridad resquebrajándose momentáneamente, para descubrir si aún queda algo del hombre que solía ser. Antes de todo, esto, respondió haciendo un gesto que abarcaba el lujoso apartamento. Antes de convertirme en alguien a quien ya no reconozco cuando me miro al espejo. Ricardo suspiró profundamente. Tu hermana Victoria va a enloquecer cuando se entere. Por eso no debe enterarse, no todavía. Mientras el sol se ponía, sobre Ciudad de México, un hombre con jeans, camisa sencilla y gorra de béisbol abordaba un autobús hacia Oaxaca. En sus bolsillos, apenas unos pocos miles de pesos y una fotografía desgastada. En su mente, un plan que desafiaría todo lo que el mundo esperaba de Alejandro Terán. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la plaza principal de San Miguel, levantando una nube de polvo rojizo. Alejandro descendió entumecido tras 12 horas de viaje, un mundo aparte de sus vuelos en primera clase. El calor húmedo del mediodía lo golpeó como una pared invisible, adhiriendo su camisa a la piel casi instantáneamente. La plaza del pueblo parecía detenida en el tiempo. Una iglesia colonial de piedra dominaba el espacio, rodeada de casas encaladas con tejas rojas y algunos comercios modestos. Niños descalzos jugaban alrededor del kiosco central, mientras ancianos conversaban en bancas de hierro fundido bajo la sombra de árboles frondosos. ¿Primera vez en San Miguel, señor?, preguntó un anciano que vendía sombreros de palma desde un puesto improvisado. Alejandro asintió ajustándose la gorra. Busco la escuela primaria. ¿Puede indicarme? ¿La escuela de la maestra Magdalena? El anciano sonrió ampliamente, revelando varios dientes faltantes. Siga ese camino hacia las afueras. No tiene pérdida. Toda la vida del pueblo gira alrededor de esa escuela desde que ella llegó. Alejandro compró un sombrero para protegerse del sol inclemente y emprendió el camino indicado arrastrando su maleta por el sendero de tierra. Su mente divagaba entre la anticipación y el miedo. ¿Qué diría al verla? ¿Lo reconocería? ¿Tendría familia, hijos, un esposo? A medio kilómetro del pueblo, un edificio de concreto pintado de azul claro apareció entre los árboles. Un mural colorido decoraba la fachada principal. Niños de todas etnias sosteniéndose las manos alrededor del planeta. Escuela Primaria Rural Vicente Guerrero, rezaba un letrero modesto. El sonido de voces infantiles recitando en coro llegó hasta él. Siguiendo el sonido, rodeó el edificio hasta encontrar un área sombreada donde unos 30 niños sentados en círculo recitaban poemas en una mezcla de español y zapoteco. Y allí, en el centro, estaba ella. Magdalena había cambiado, por supuesto. Las líneas de expresión marcaban su rostro
y algunas canas plateadas salpicaban su cabello negro, recogido en un moño sencillo, pero esos ojos seguían brillando con la misma intensidad que recordaba, comunicando pasión y calidez mientras guiaba a los pequeños en su recitación. Alejandro se quedó paralizado en el límite del claro, incapaz de avanzar o retroceder. Un nudo se formó en su garganta mientras los recuerdos lo asaltaban. Tardes estudiando bajo ese mismo sol, promesas juveniles, el último beso antes de partir con la certeza arrogante de quien cree que el mundo lo espera. Una niña de unos 7 años notó su presencia y tiró de la falda de Magdalena señalándolo. Ella levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol de la tarde. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz firme pero amable. 20 años de éxitos, negociaciones y discursos ante audiencias internacionales no habían preparado a Alejandro para este momento. Las palabras ensayadas durante el viaje se evaporaron. Solo pudo dar un paso adelante, quitarse la gorra y murmurar: «Hola, Magda». La expresión de ella cambió en cámara lenta. Confusión, reconocimiento, incredulidad y finalmente algo que Alejandro no supo identificar. No era alegría, tampoco odio, quizás simplemente asombro. «¿Alejandro?», susurró ella, levantándose lentamente. «¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, un hombre de mediana edad con camisa a cuadros y expresión severa apareció desde el edificio escolar. «¿Sucede algo, maestra?», preguntó estudiando a Alejandro con evidente sospecha. «No, director Jiménez», respondió ella sin apartar la mirada de Alejandro. «Es solo un viejo conocido». Alejandro extendió la mano hacia el recién llegado, consciente de que su aspecto actual distaba mucho de la imagen pulida que mostraban las revistas de negocios. «Alejandro Terán. Estoy interesado en contribuir con programas educativos rurales». El director estrechó su mano con cautela. «Rogelio Jiménez, siempre agradecemos el interés, pero ya hemos tenido suficientes políticos y benefactores que vienen, toman fotografías y nunca regresan». Magdalena intervino, su voz profesional ocultando cualquier turbulencia interior. «Niños, continuaremos mañana. Recuerden practicar los versos en casa». Mientras los pequeños recogían sus pertenencias entre risas y murmullos curiosos, ella se volvió hacia Alejandro con una compostura que lo desconcertó. «Debes estar cansado del viaje. Hay una pequeña posada en el pueblo», dijo, sin ofrecer más. No era el recibimiento que había imaginado. No había lágrimas de reencuentro ni reproches apasionados. Solo una distancia educada que dolía más que cualquier rechazo directo. «Magda, necesito hablar contigo», insistió bajando la voz. «Por favor». Ella lo estudió un momento más, como evaluando su sinceridad, antes de asentir levemente. «A las 7, en la cafetería frente a la plaza. Ahora tengo que terminar mi jornada». Y con esa promesa mínima, regresó al edificio escolar, dejando a Alejandro con el peso de 20 años de ausencia sobre los hombros y la sensación de haber llegado a un país extranjero sin conocer el idioma ni las costumbres. La posada resultó ser una casa familiar adaptada con 4 habitaciones básicas. Nada que ver con los hoteles 5 estrellas a los que estaba acostumbrado, pero la cama era limpia y las paredes encaladas irradiaban una sencillez reconfortante. Mientras se duchaba con agua apenas tibia en un baño compartido, Alejandro se preguntó si había cometido el error más grande de su vida al venir. La cafetería Doña Carmen ocupaba la esquina de la plaza principal, con sus mesas de madera, desgastada y manteles de plástico floreado. Alejandro llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa desde donde podía observar la plaza llenarse de vida vespertina. Familias paseando, ancianos jugando dominó, adolescentes riendo en grupos. Una vida comunitaria que le resultaba tan ajena como fascinante. Magdalena apareció puntualmente a las 7, vestida con una falda sencilla y blusa blanca, su cabello ahora suelto, enmarcando un rostro que mostraba signos de cansancio, pero también de una serenidad que Alejandro nunca había logrado con todas sus posesiones materiales.
Se sentó frente a él sin ceremonias, pidiendo un café a la camarera, que acudió de inmediato. «Has cambiado», dijo finalmente, estudiándolo. «Tú no tanto», respondió él con sinceridad. «Sigues teniendo esa luz en la mirada». Ella ignoró el cumplido, yendo directamente al grano. «¿Por qué estás aquí, Alejandro? ¿Qué quiere el gran empresario tecnológico en un pueblo olvidado de Oaxaca?» Él percibió el filo en sus palabras, un resentimiento que había tenido 2 décadas para madurar. «Te vi en un reportaje digital, por casualidad. O quizás no fue casualidad. ¿Y decidiste visitarme por nostalgia? ¿Un capricho de millonario aburrido?», preguntó ella sin ocultar su escepticismo. Alejandro respiró profundamente. No había ensayado un discurso elaborado. Por primera vez en años, decidió simplemente decir la verdad. «Mi vida es un vacío, Magdalena. He construido un imperio que no me importa. Vivo rodeado de gente a la que no conozco realmente. El día que te vi en ese reportaje fue la primera vez en años que sentí algo auténtico». La camarera interrumpió, dejando el café de Magdalena y tomando el pedido de Alejandro. «Un café negro, igual que en sus años universitarios. Cumpliste tu sueño», comentó ella cuando quedaron solos nuevamente. «TerraTech es una multinacional. Eres uno de los hombres más ricos de Latinoamérica». «Cumplí un sueño equivocado», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo, con la admisión. «O quizás lo convertí en algo equivocado en el camino. Un destello de algo. ¿Compasión, quizás?», suavizó momentáneamente la expresión de Magdalena, solo para volver a endurecerse. «¿Y qué esperas encontrar aquí exactamente?». Una pregunta directa que merecía una respuesta igualmente directa. «A mí mismo. Tal vez a nosotros, si queda algo que recuperar», admitió, consciente de lo presuntuoso que sonaba. «No he venido como empresario ni como inversor. He dejado todo atrás, temporalmente al menos». Ella lo miró con genuina incredulidad. «¿Has dejado TerraTech? 90 días de licencia, sin privilegios, sin asistentes, sin tarjetas de crédito corporativas, solo yo, tratando de recordar quién era antes de que el dinero lo definiera todo». Por primera vez, Magdalena pareció realmente sorprendida. Su máscara de indiferencia se agrietó lo suficiente para que Alejandro vislumbrara a la joven que había conocido, apasionada y sincera. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años?» «Porque me estoy ahogando, Magda», confesó, usando el diminutivo que solo él había empleado. «Y porque nunca he dejado de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado». Un silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de las miles de palabras no dichas durante 2 décadas. Finalmente, ella bebió un sorbo de café y lo miró, directamente. «Tengo una vida aquí, Alejandro, una vida que construí sin ti piedra a piedra. No es glamorosa ni lujosa, pero es auténtica y tiene propósito. Lo sé, no pretendo irrumpir y alterarlo todo, solo no sabes lo que pretendes», lo interrumpió ella con una certeza que lo desarmó. «Has vivido tanto tiempo en una burbuja de poder que has olvidado cómo funciona el mundo real. San Miguel no es un retiro espiritual para ejecutivos burnout». Las palabras dolieron porque contenían verdad. Alejandro había imaginado un reencuentro romántico, pero la realidad era mucho más compleja y áspera. «Dame una oportunidad», pidió, inclinándose hacia ella. «No de retomar lo que dejamos, solo de conocer tu mundo, de entender qué construiste aquí. Necesito aprender». Magdalena lo estudió largamente, como si buscara algo en sus ojos. Pareció encontrarlo, porque finalmente asintió levemente. «La escuela siempre necesita ayuda», dijo terminando su café. «Si realmente quieres entender mi vida, comienza por ahí. Mañana a las 7. No llegues tarde». Se levantó para marcharse, pero antes de alejarse, añadió: «Y Alejandro, aquí nadie sabe quién eres, ni les importaría si lo supieran. Para ellos serás solo un voluntario más, no el famoso Alejandro Terán». Él asintió, consciente del privilegio que ella le estaba otorgando. La oportunidad de ser juzgado no por su fortuna o poder, sino simplemente por sus acciones. Es exactamente lo que necesito.
respondió con una sinceridad que sorprendió a ambos. Mientras la veía alejarse por la plaza, Alejandro sintió una mezcla contradictoria de esperanza y temor. El camino que había elegido sería mucho más difícil de lo que había imaginado, pero por primera vez en muchos años sentía que estaba avanzando en la dirección correcta. El sol apenas despuntaba cuando Alejandro llegó a la escuela. Para su sorpresa, ya había actividad. Algunos niños barrían el patio, otros regaban un pequeño huerto en la parte trasera. Magdalena supervisaba, todo con la eficiencia tranquila de quien ha establecido una rutina funcional a base de años de esfuerzo. «Llegas temprano», comentó al verlo, su tono neutral pero no hostil. «Es un buen comienzo». Vestía similar al día anterior. Ropa sencilla pero impecable, su cabello recogido en un moño práctico. Sin maquillaje ni adornos, proyectaba una belleza natural que contrastaba radicalmente con las mujeres artificialmente perfectas que solían acompañar a Alejandro en eventos sociales. «¿Por dónde empiezo?», preguntó él genuinamente dispuesto. Magdalena esbozó una sonrisa fugaz que no llegó a sus ojos. «Por el principio. El aula de tercer grado tiene goteras desde la última tormenta. Las cubetas son una solución temporal, pero necesitamos reparar el techo antes de la próxima lluvia». Sin más instrucciones, se alejó para coordinar la entrada de los estudiantes que comenzaban a llegar. Alejandro se quedó momentáneamente perplejo. Esperaba que él, personalmente, reparara un techo. En Terratec habría hecho una llamada, y un equipo de mantenimiento habría resuelto el problema en horas. «Las herramientas están en el cobertizo», indicó un hombre mayor que pasaba con una escoba. «Soy don Emilio, el conserje». «¿El nuevo voluntario?» «Alejandro», respondió estrechando la mano callosa del anciano. «Y sí, eso parece». El cobertizo resultó ser una estructura precaria que contenía un conjunto desordenado de herramientas gastadas por el uso. Alejandro identificó lo básico: martillo, clavos, algunas láminas de zinc. Su conocimiento de construcción era puramente teórico, basado en proyectos corporativos supervisados desde la distancia aséptica de un despacho ejecutivo. 3 horas después, empapado en sudor bajo el sol implacable, Alejandro luchaba por asegurar una lámina de zinc que se empeñaba en deslizarse. Sus manos, acostumbradas al tacto suave de teclados y documentos, ahora estaban ampolladas y sucias. Un grupo de niños lo observaba con curiosidad desde el patio, algunos riendo disimuladamente ante su evidente inexperiencia. «Necesitas doblar el borde para que encaje en la viga», comentó una voz a su espalda. Alejandro se giró para encontrar a un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y piel curtida por el sol. Vestía una camisa desgastada y jeans manchados de pintura. «Soy Raúl, padre de Mariana y Juan», se presentó subiendo ágilmente a la estructura. «Permíteme». Con movimientos precisos nacidos de la experiencia, Raúl dobló el borde de la lámina y la aseguró firmemente en cuestión de minutos, completando lo que Alejandro había intentado hacer durante toda la mañana. «Gracias», murmuró Alejandro, consciente de su inutilidad práctica. «No soy muy hábil con esto». Raúl lo estudiaba con curiosidad no disimulada. «¿De dónde vienes? Tus manos no son de alguien que trabaja con ellas». «Ciudad de México», respondió escuetamente, siguiendo el consejo implícito de Magdalena de mantener su identidad en reserva. «¿Y qué busca un chilango en San Miguel?» «No tenemos mucho que ofrecer a los citadinos». La pregunta, aunque directa, carecía de hostilidad. Era simple curiosidad. «Aprender», respondió Alejandro con sinceridad, «y ayudar si puedo ser útil en algo». Raúl asintió satisfecho con la respuesta. «Pues para aprender primero hay que admitir lo que no se sabe», señaló práctico. «Te enseñaré a reparar este techo correctamente. La próxima vez podrás hacerlo solo». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro recibió una lección práctica sobre construcción básica. Raúl explicaba cada paso con paciencia, sin condescendencia. Para el mediodía, el techo estaba reparado y Alejandro había aprendido más sobre trabajo manual que en toda su vida privilegiada. Cuando bajaron, Magdalena los esperaba con 2 vasos de agua fresca. «Gracias, Raúl»,
dijo, entregándole uno de los vasos. Siempre apareces cuando más te necesitamos. Para eso está la comunidad, maestra, respondió el hombre, con sencillez bebiendo el agua de un trago. El muchacho aprende rápido, aunque le faltan callos en las manos. Alejandro aceptó el otro vaso, la frescura del agua aliviando momentáneamente el calor y el cansancio. La mirada que Magdalena le dirigió contenía un nuevo matiz. Evaluación cautelosa, mezclada con algo parecido al respeto. Los niños de sexto grado están preparando una presentación sobre ciencia, comentó ella. Quizás podrías ayudarles. Esta tarde. Si no estás muy cansado, claro. Era tanto una prueba como una oportunidad y Alejandro lo sabía. Por supuesto, aceptó ignorando el dolor en músculos que nunca había ejercitado de esa manera. La tecnología es mi especialidad. Una sonrisa irónica curvó los labios de Magdalena. Aquí la tecnología más avanzada es una computadora con Windows 7 que solo funciona en días alternos. Pero la ciencia es universal. El contraste con las oficinas ultramodernas de Terratech no podía ser más dramático. Alejandro comenzaba a entender la magnitud del abismo que separaba su mundo del de Magdalena. No era solo una cuestión de recursos, sino de prioridades y valores. Durante el almuerzo, servido comunitariamente en el patio escolar, Alejandro observó la dinámica social con fascinación antropológica. Padres, maestros y alumnos compartían la comida sencilla pero abundante, conversando con una naturalidad que rara vez había presenciado en las cenas de gala corporativas, donde cada palabra era calculada por su potencial impacto en acuerdos multimillonarios. Magdalena se movía entre todos con familiaridad, conociendo cada nombre, cada circunstancia familiar. Parecía formar parte de un tejido social orgánico, donde su valor no derivaba de su cuenta bancaria, sino de su contribución diaria a la comunidad. Una niña de unos 10 años se acercó tímidamente a su mesa. «Maestro nuevo, ¿es verdad que viene de la capital?», preguntó con ojos brillantes de curiosidad. «Así es», respondió Alejandro, sorprendido por el tratamiento. «Me llamo Alejandro. Yo soy Lupita», se presentó la pequeña. «Nunca he ido a la capital. ¿Es tan grande como dicen? ¿Los edificios tocan las nubes?». Alejandro se encontró explicando la vida urbana a una audiencia creciente de niños fascinados, simplificando conceptos que daba por sentados. Rascacielos, metro, avenidas de 10 carriles. Magdalena observaba desde la distancia, una expresión indescifrable en su rostro. Esa tarde, en el improvisado laboratorio de ciencias, un aula con pósters desgastados y materiales caseros, Alejandro descubrió otra verdad incómoda. Su conocimiento tecnológico empresarial apenas le servía para conectar con las necesidades educativas básicas. Los niños no necesitaban saber sobre inteligencia artificial o blockchain, necesitaban entender principios científicos fundamentales con recursos mínimos. Con humildad creciente, se adaptó. Utilizó botellas plásticas para demostrar principios de presión. Construyó un circuito eléctrico simple con baterías y cables descartados. Los ojos maravillados de los estudiantes cuando lograron encender una pequeña bombilla le proporcionaron una satisfacción más genuina que cualquier cierre de contrato millonario. Al caer la tarde, exhausto física y emocionalmente, Alejandro se sentó en las escaleras de la entrada principal. Magdalena apareció silenciosamente a su lado, ofreciéndole una taza de café. «Sobreviviste tu primer día», comentó, con un tono que sugería que no lo había dado por sentado. «Apenas», admitió él aceptando el café con gratitud. Nunca había trabajado tan duro físicamente. «Y esto fue un día fácil», respondió ella con una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. Los días de lluvia, cuando el camino se vuelve lodo y los niños deben caminar kilómetros, cuando los libros se mojan y el material didáctico se arruina. Esos son los días difíciles. Alejandro asintió, comenzando a dimensionar la magnitud del compromiso que Magdalena había asumido con esta comunidad. «¿Por qué elegiste quedarte aquí?», preguntó la pregunta que había rondado su mente todo el día. «Podrías estar dirigiendo cualquier escuela en la capital, con mejores recursos, mejor salario». Magdalena contempló el horizonte,
donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el paisaje de tonos dorados y cobrizos. «Porque aquí me necesitan», respondió con simplicidad, «porque cada pequeño avance significa un mundo de diferencia, porque estos niños merecen la misma oportunidad que cualquier otro, aunque hayan nacido lejos de los privilegios urbanos». Alejandro sintió el peso de sus palabras como una acusación implícita a las prioridades que habían guiado su propia vida. Mientras construía fortunas, ella construía futuros. «¿Volverás mañana?», preguntó Magdalena, su tono indicando que la respuesta importaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Estaré aquí a las 7», prometió él, sosteniendo su mirada. «Tengo mucho que aprender todavía». La sonrisa fugaz que ella le dedicó antes de levantarse valía más que todas las aprobaciones corporativas que había recibido en su carrera. Era un comienzo modesto pero real, y por primera vez en años, Alejandro sentía que estaba construyendo algo que realmente importaba. El amanecer del séptimo día encontró a Alejandro ayudando a descargar materiales escolares de una destartalada camioneta. Sus manos, antes inmaculadas, ahora mostraban callosidades incipientes. Su piel, antes protegida en oficinas climatizadas, comenzaba a broncearse bajo el sol mexicano. Pequeños cambios físicos que reflejaban transformaciones más profundas. «¡Cuidado con esas cajas!», exclamó Rogelio, el director, mientras Alejandro equilibraba una pila de libros donados. «Son lo único que recibiremos este semestre». La escasez de recursos era una realidad cotidiana que Alejandro apenas comenzaba a comprender. En Terratec, despilfarraba millones en tecnología que quedaba obsoleta en meses. Aquí un puñado de libros usados era tratado como un tesoro invaluable. Magdalena supervisaba el inventario, marcando meticulosamente cada ítem en un cuaderno gastado. La formalidad inicial entre ellos había comenzado a suavizarse, reemplazada por un respeto mutuo cauteloso y conversaciones que ocasionalmente destellaban con la familiaridad de su pasado compartido. «Nos faltan al menos 20 calculadoras, básicas para el próximo curso», comentó ella frunciendo el ceño ante sus notas, «y los mapas están tan desactualizados que todavía muestran la Unión Soviética». Alejandro sintió el impulso inmediato de ofrecer dinero, de resolver el problema con el poder adquisitivo que daba por sentado. Pero había aprendido suficiente para contenerse. Aquí, las soluciones sostenibles valían más que los gestos grandiosos. «Quizás podríamos organizar una campaña con las empresas locales», sugirió en cambio. «Mi experiencia en relaciones corporativas podría ser útil». La mirada apreciativa que Magdalena le dirigió confirmó que había elegido el enfoque correcto, no imponiendo soluciones desde la riqueza, sino aplicando sus habilidades al contexto local. El momento fue interrumpido por un vehículo que desentonaba dramáticamente con el entorno. Una camioneta SUV de lujo, negra y reluciente, que se detuvo frente a la escuela levantando una nube de polvo. Alejandro sintió un escalofrío de reconocimiento, incluso antes de que la puerta se abriera. Victoria Terán, su hermana, y vicepresidenta de Operaciones Internacionales de Terratec, emergió con la elegancia felina que la caracterizaba. Su traje sastre impecable y sus tacones de diseñador parecían absurdamente fuera de lugar en el patio polvoriento de la escuela rural. «Por fin te encuentro, hermanito», declaró, ignorando las miradas asombradas de niños y maestros. «Debí suponer que harías algo así de melodramático». Alejandro depositó la caja que sostenía y se acercó rápidamente, consciente de que sus mundos estaban colisionando de la peor manera posible. «Victoria, ¿cómo te encontré? No subestimes los recursos de la empresa que construimos», respondió ella con frialdad. «Ricardo finalmente confesó que estabas obsesionado con alguna maestra rural. El resto fue cuestión de cruzar datos». Magdalena se había acercado, su expresión transformándose mientras unía las piezas del rompecabezas. Alejandro pudo ver el momento exacto en que comprendió quién era realmente. «Terán», murmuró, mirándolo con ojos repentinamente, sí distantes. «Alejandro Terán, el fundador de Terratec.
Victoria dirigió una mirada evaluativa hacia Magdalena como quien examina un objeto curioso. Así que usted es la razón por la que mi hermano está jugando a ser campesino. Interesante. La tensión era palpable. Dos mujeres fuertes, representantes de mundos opuestos, evaluándose mutuamente mientras Alejandro se sentía atrapado entre ambas realidades. Necesitamos hablar, dijo Victoria volviéndose hacia su hermano. En privado. Alejandro asintió mecánicamente, consciente de la mirada dolida de Magdalena. Las mentiras por omisión seguían siendo mentiras. Magda, puedo explicarlo. Sigue llamándome Magdalena. Lo cortó ella con una voz tan fría como la de Victoria, pero por razones opuestas. Y no necesito explicaciones. Termina tu asunto familiar. Los niños esperan su lección de ciencias a las 10. Con esa retirada digna, Magdalena regresó a su inventario, su lenguaje corporal cerrándose como una fortaleza sitiada. Victoria arqueó una ceja, casi impresionada por la firmeza de la mujer. En la pequeña oficina del director, prestada a regañadientes para la conversación, Victoria fue directa al grano. La fusión con Microsoft está en peligro. Patterson exige hablar personalmente contigo o retirará su oferta. El consejo está en pánico y amenaza con invocar la cláusula de abandono antes de los 90 días acordados. Alejandro contempló a su hermana, tan similar a él en determinación, pero tan diferente en prioridades. Siempre habían sido un equipo formidable en los negocios, complementándose en habilidades y visión. Pero ahora parecían hablar idiomas distintos. Vine aquí para encontrar perspectiva, Victoria, para recordar quién soy fuera de la burbuja corporativa. Eres el CEO de una empresa que vale billones, Alex, respondió ella, exasperada. Ese es quien eres. Esta aventura rural es un capricho que no podemos permitirnos. Es más que un capricho, insistió él pensando en la dignidad silenciosa de Magdalena, en el compromiso inquebrantable que demostraba cada día. Estoy aprendiendo valores que perdimos en el camino hacia el éxito. Victoria lo estudió con genuina preocupación. ¿Es una crisis de mediana edad? ¿Necesitas terapia? Lo entenderíamos, pero abandonar todo por una novia de universidad. No se trata solo de ella, interrumpió Alejandro, aunque Magdalena estaba inextricablemente ligada a su búsqueda personal. Se trata de recordar por qué empezamos Terratech en primer lugar. ¿Recuerdas nuestro manifiesto original? Tecnología para un mundo más equitativo. ¿Cuándo se convirtió en tecnología para maximizar ganancias a cualquier costo? Victoria suspiró, acomodándose en la silla desvencijada con la misma elegancia que mostraría en una sala de juntas. El mundo real requiere compromisos, Alex. No podemos salvar al mundo si no sobrevivimos como empresa. Pero tampoco podemos perder nuestra alma en el proceso, replicó él. Mira este lugar. Estos niños merecen las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. ¿De qué sirve toda nuestra riqueza si no mejora la vida de quienes más lo necesitan? Por primera vez, Victoria pareció considerar genuinamente sus palabras. La dureza de su expresión se suavizó momentáneamente. Siempre fuiste el idealista de los dos, concedió. Pero la junta directiva no aceptará filosofías. Necesitan a su líder de vuelta. Alejandro se levantó, mirando por la ventana, el patio donde los niños jugaban, ajenos a las fuerzas económicas que modelaban su futuro. Diles que atenderé la videoconferencia con Patterson mañana, decidió finalmente. Pero no regresaré a México DF todavía. Necesito más tiempo aquí. Victoria lo evaluó, calculando cuánto podría presionar. Una semana, Alex. Es lo máximo que puedo comprarle al consejo. Cuando regresaron al patio, Magdalena había desaparecido. Rogelio informó escuetamente que había llevado a los niños de 4º grado a una excursión por el bosque cercano. Volverán por la tarde, añadió su tono dejando claro que no aprobaba los secretos de Alejandro. Victoria se despidió con la promesa de enviar el equipo necesario para la videoconferencia. Mientras la lujosa camioneta se alejaba, Alejandro enfrentó las miradas curiosas de la comunidad escolar. Su disfraz de voluntario anónimo se había evaporado, reemplazado por una identidad que generaba tanto recelo como expectativas.
Don Emilio, el conserje, fue el primero en romper el silencio incómodo. «Así que eres un pez gordo», comentó sin alterar su rutina de barrer el patio. «Me lo imaginaba. Tus manos delataban que nunca habías trabajado de verdad». «Intento aprender», respondió Alejandro con humildad sincera. El anciano asintió, evaluándolo sin prejuicios. «Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, muchacho, pero la confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar, especialmente la de alguien como la maestra Magdalena. Y con esa perla de sabiduría rural». El conserje continuó su labor, dejando a Alejandro con la desalentadora certeza de que había dañado algo precioso cuando apenas comenzaba a redescubrirlo. La tarde caía cuando el grupo de excursión regresó a la escuela. Alejandro, que había pasado horas reorganizando la pequeña biblioteca como una forma de penitencia voluntaria, observó a Magdalena guiando a los niños cargados con muestras de plantas y piedras. Su rostro reflejaba la alegría natural de quien disfruta genuinamente su vocación, pero se endureció visiblemente al notar la presencia de Alejandro. Los niños se dispersaron hacia sus hogares, entre risas y planes para el día siguiente. Pronto, el patio quedó desierto excepto por ellos dos, envueltos en un silencio cargado de palabras no dichas. «Tu equipo llegó», informó Alejandro, finalmente, señalando una caja con equipamiento tecnológico que habían entregado emisarios de Victoria. «Para la videoconferencia de mañana». Magdalena lo miró con una mezcla de decepción y distancia que dolía más que cualquier reproche. «Directo». «El director autorizó que uses su oficina», respondió profesional y distante. «Es lo más privado que encontrarás en nuestra humilde escuela». Alejandro dio un paso hacia ella, pero Magdalena retrocedió sutilmente. «Debí ser completamente honesto desde el principio», admitió él, «pero temía que si sabías quién era realmente, nunca me darías una oportunidad». «¿Y quién eres realmente, Alejandro?», preguntó ella, su voz baja pero intensa. «El estudiante apasionado que conocí. ¿El magnate tecnológico de las revistas? ¿O este hombre confundido que pretende encontrar respuestas jugando a ser maestro rural?» La pregunta golpeó directamente en el centro de su búsqueda personal. Alejandro no tenía una respuesta clara, y su silencio lo delataba. «Estás viviendo una fantasía temporal», continuó ella, implacable en su honestidad. «En unas semanas regresarás a tus juntas directivas y tu ático de lujo, y esta experiencia será solo una anécdota pintoresca para impresionar a tus colegas millonarios». «No es así», protestó él, herido por la precisión del análisis. «Lo que estoy descubriendo aquí es real». «¿Y qué has descubierto exactamente?», desafió Magdalena. «¿Que existe un mundo fuera de tu burbuja privilegiada? ¿Que hay gente que vive con lo mínimo pero mantiene su dignidad? No necesitábamos tu epifanía, Alejandro. Existíamos perfectamente antes de que decidieras convertir nuestras vidas en tu proyecto de autodescubrimiento». Cada palabra era un dardo, certero que exponía la naturaleza potencialmente egoísta de su gesto aparentemente altruista. Alejandro nunca había considerado que su búsqueda personal pudiera ser percibida como una forma de turismo emocional. «Te equivocas en algo fundamental», respondió finalmente, encontrando su verdad entre la confusión. «No vine aquí como un experimento social o una escapada temporal. Vine porque durante 20 años he construido un imperio que no me hace feliz. Porque el joven que tenía sueños e ideales se perdió en algún momento del camino. Y porque cuando te vi en ese reportaje, recordé la única época de mi vida en que me sentí verdaderamente vivo». La sinceridad desnuda de su confesión pareció alcanzar algo en Magdalena. Su postura se suavizó imperceptiblemente, aunque la cautela permanecía. «¿Y qué esperas que haga con esa información?», preguntó, más vulnerable de lo que había estado hasta entonces. «¿Que te absuelva por abandonarme hace 20 años? ¿Que ignore las promesas incumplidas?». «Espero que me permitas demostrarte que puedo cambiar», respondió él. «No solo con palabras o gestos grandiosos, sino con acciones consistentes. Dame estos días que me quedan para probarlo». Magdalena lo estudió largamente, como evaluando la autenticidad de su propuesta.
Finalmente, asintió levemente. «Mañana hay asamblea comunitaria en la plaza», dijo, recogiendo sus materiales. «Si realmente quieres entender este lugar y a su gente, deberías asistir. Como observador, no como salvador corporativo. Era una concesión mínima, pero Alejandro la recibió como el regalo que era, una oportunidad para demostrar que su interés iba más allá de un capricho pasajero. «Allí estaré», prometió. Mientras caminaban hacia la salida, ella añadió casi como una reflexión tardía. «Ya no somos los mismos, Alejandro. Yo no soy la estudiante idealista que conociste, y tú no eres el joven ambicioso pero íntegro del que me enamoré. Hemos vivido vidas completamente diferentes durante 2 décadas. Lo sé», reconoció él con humildad. «No pretendo retroceder el tiempo. Solo quiero descubrir si aún hay algo valioso que construir desde quienes somos ahora». El atardecer envolvía el pueblo en tonos naranjas y púrpuras mientras cada uno tomaba su camino. Magdalena hacia la pequeña casa que compartía con otra maestra. Alejandro hacia la posada donde ahora era conocido como el empresario que juega a ser maestro, un apodo que aceptaba como parte de su proceso. Esa noche, en su habitación austera, Alejandro abrió por primera vez desde su llegada el correo corporativo en su teléfono. Cientos de mensajes exigían su atención inmediata para crisis que semanas atrás habría considerado apocalípticas y ahora parecían triviales en comparación con las necesidades básicas insatisfechas que veía diariamente en la escuela. Un correo de Ricardo, su CFO y amigo, llamó su atención. «La Junta considera invocar la cláusula de emergencia para removerte permanentemente. Victoria los contiene, pero necesitan señales claras. El mundo empresarial no perdona ausencias prolongadas». Alejandro contempló el abismo que se abría ante él. Por un lado, el imperio que había construido con años de sacrificio y determinación. Por otro, la posibilidad de una vida con propósito que apenas comenzaba a vislumbrar. No había respuestas fáciles, solo la certeza creciente de que cualquier decisión implicaría pérdidas significativas. Mientras preparaba mentalmente su presentación para la videoconferencia del día siguiente, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás no tenía que elegir entre ambos mundos. Tal vez existía una forma de integrarlos, de recuperar el propósito original de Terratech y simultáneamente honrar la labor que Magdalena realizaba. El sueño lo encontró esbozando planes ambiciosos en la única hoja de papel que encontró. El reverso de un folleto turístico de San Miguel. Si la tecnología había sido su fortaleza, quizás podría convertirla en un puente entre dos realidades aparentemente irreconciliables. No como un salvador, sino como un aliado que reconocía el valor intrínseco de lo que Magdalena y su comunidad habían construido. La plaza principal de San Miguel bullía de actividad cuando Alejandro llegó a la asamblea comunitaria. Bajo la sombra de árboles centenarios, los habitantes del pueblo habían dispuesto sillas en semicírculo. Ancianos, adultos, jóvenes y niños compartían el espacio democrático con una naturalidad que contrastaba radicalmente con las jerarquías rígidas de las juntas corporativas que Alejandro solía presidir. Magdalena le dirigió un breve asentimiento desde el otro lado de la plaza, donde conversaba con algunas madres de familia. Vestía una blusa bordada tradicional que Alejandro no le había visto antes, integrándose armoniosamente con la estética del lugar sin perder su identidad. Don Emilio, convertido inesperadamente en aliado, se acercó ofreciéndole asiento. «Primera vez en una asamblea, ¿verdad?», preguntó, su rostro arrugado formando una sonrisa conocedora. «Aquí es donde se ve el verdadero corazón de San Miguel». El alcalde, un hombre de mediana edad con sombrero de paja y camisa blanca, impecable, dio inicio a la reunión sin ceremonias excesivas. Los problemas abordados eran fundamentalmente diferentes a los que ocupaban la mente de Alejandro semanas atrás. La reparación del puente que conectaba con el pueblo vecino, la distribución del agua durante la temporada seca inminente, el festival anual que honraba al santo patrono. Pero lo que verdaderamente impresionó a Alejandro fue el proceso. Cada voz tenía peso, desde la del anciano más respetado hasta la de los adolescentes que proponían nuevas ideas.
Las decisiones se tomaban buscando el consenso genuino, no mediante votaciones que dejaban minorías insatisfechas. El tiempo no parecía un factor limitante. La precisión de los relojes corporativos cedía ante la importancia de la deliberación comunitaria. Cuando llegó el turno de discutir sobre la escuela, Magdalena tomó la palabra con una autoridad tranquila que captó la atención general. El próximo año escolar enfrentamos retos significativos, explicó. La matrícula aumentará con los niños del asentamiento nuevo, pero los recursos siguen siendo los mismos. Necesitamos soluciones creativas. Alejandro escuchó propuestas pragmáticas nacidas de la escasez. Padres ofreciendo horas de trabajo para ampliar aulas, abuelas, organizando turnos para preparar almuerzos, artesanos locales comprometiéndose a fabricar mobiliario. Una mano se alzó entre la multitud. Era Raúl, el padre que había ayudado a Alejandro con el techo. «Tenemos un empresario importante entre nosotros», dijo, señalando directamente a Alejandro. «Quizás pueda ofrecer alguna solución desde su experiencia». Todos los ojos se volvieron hacia él. Alejandro sintió el peso de las expectativas, la tentación inmediata de ofrecer dinero para resolver problemas materiales. Pero los días en San Miguel le habían enseñado que las soluciones impuestas desde el privilegio, sin importar cuán bien intencionadas, rara vez generaban cambios sostenibles. Se levantó, consciente de que su respuesta definiría su lugar. En la comunidad, «No vengo a ofrecer soluciones mágicas», comenzó sorprendiendo a muchos. «Llevo poco tiempo aquí, y sería presuntuoso de mi parte creer que entiendo completamente sus necesidades». Hizo una pausa, evaluando las expresiones, atentas a su alrededor. Magdalena lo observaba con intensidad desde su posición. «Lo que puedo ofrecer es una pregunta. ¿Qué pasaría si la tecnología que desarrollamos en las grandes ciudades se diseñara específicamente para comunidades como San Miguel, no como caridad, sino como inversión en el futuro compartido?» Un murmullo recorrió la asamblea. Alejandro continuó, exponiendo ideas que habían cristalizado durante la noche. Imaginen tabletas educativas diseñadas para funcionar sin Internet constante, con contenidos adaptados culturalmente y en 1900 lenguas indígenas. Sistemas de energía solar que permitieran a la escuela ser energéticamente autosuficiente. Programas de intercambio educativo digital que conectaran a sus hijos con niños de otros países. Se detuvo, consciente de no querer sonar como un vendedor de sueños inalcanzables. No hablo de soluciones impuestas desde fuera, sino desarrolladas en colaboración, respetando su autonomía y conocimiento local. La tecnología debería ser un puente, no una barrera más. El silencio, que siguió, fue roto por una anciana que se levantó apoyada en su bastón. «Muchos han venido con promesas brillantes, joven», dijo con la sabiduría de décadas. «Políticos, ONGs, empresarios, toman fotos, hacen anuncios y luego nos olvidan hasta la próxima campaña o informe anual». Alejandro asintió, reconociendo la legitimidad de su escepticismo. «No pido que confíen en mis palabras», respondió, «solo que me permitan demostrar con acciones que mi compromiso va más allá de una visita temporal». Magdalena intervino entonces, su voz clara cortando la tensión creciente. «Propongo que formemos un comité que estudie estas posibilidades», dijo, pragmática, «que incluya tanto a maestros y padres como al señor Terán, si está dispuesto a compartir su conocimiento sin imponer agendas externas». La propuesta fue aceptada con asentimientos generalizados. La anciana volvió a sentarse, no completamente convencida, pero dispuesta a dar una oportunidad condicionada. Alejandro captó la mirada de Magdalena y articuló un silencioso «gracias», que ella reconoció con un gesto mínimo. La asamblea continuó discutiendo otros temas comunitarios, pero Alejandro había dado un paso crucial, de observador externo a potencial colaborador, aunque todavía bajo prueba. Al terminar la reunión, mientras los asistentes compartían café y pan dulce, Magdalena se acercó a él por primera vez de manera voluntaria. «Tu videoconferencia es en 2 horas», le recordó. «¿Estás preparado?»
Alejandro asintió, consciente de que enfrentaría resistencia corporativa ante las ideas que comenzaban a tomar forma. «Vas a proponerles algo radical, ¿verdad?», adivinó ella estudiando su expresión. «Puedo verlo en tu cara. Siempre tuviste esa mirada antes de lanzarte a proyectos imposibles». «TerraTech comenzó con un propósito social que perdimos en el camino», confesó él. «Quizás es tiempo de recuperarlo». Magdalena lo evaluó silenciosamente, como sopesando la autenticidad de su transformación. «San Miguel no necesita salvadores, Alejandro. Necesita aliados que respeten su dignidad y autonomía». «Lo sé ahora», respondió él con sinceridad, «y estoy aprendiendo a ser ese tipo de aliado». Mientras caminaban juntos hacia la escuela, un espacio confortable se estableció entre ellos. No era la intimidad romántica que Alejandro había imaginado ingenuamente al iniciar su viaje, sino algo potencialmente más valioso. Un respeto mutuo naciente, basado en el reconocimiento de sus diferencias y la posibilidad de un propósito compartido. El futuro seguía siendo incierto. La videoconferencia podría significar el fin de su carrera tal como la conocía, pero por primera vez en años, la incertidumbre no lo aterrorizaba. Había encontrado algo más importante que la seguridad de lo predecible, la posibilidad de una vida con significado auténtico. La oficina del director se había transformado en un improvisado centro de comando tecnológico. Pantallas de alta definición, webcams profesionales y un sistema de audio de última generación contrastaban dramáticamente con los muebles desgastados y las paredes desconchadas. El equipo enviado por Victoria valía probablemente más que todo el mobiliario de la escuela combinado, una ironía que no escapaba a la atención de Alejandro. Vestido con una camisa formal pero sin corbata ni saco, un compromiso visual entre sus dos mundos, Alejandro se preparaba mentalmente para la confrontación inminente. Magdalena había insistido en dejarlo solo, pero permanecía visible a través de la ventana, supervisando a los niños que jugaban en el patio mientras lanzaba ocasionales miradas de preocupación hacia la oficina. A las 11:00 en punto, la pantalla cobró vida. Robert Patterson, CEO de Microsoft y potencial socio estratégico, aparecía en el centro, flanqueado por Victoria y varios ejecutivos de ambas compañías. La expresión tensa de su hermana advertía a Alejandro que la situación era aún más delicada de lo anticipado. «Alejandro, por fin te dignas a aparecer», saludó Patterson con ese tono de falsa jovialidad que ocultaba impaciencia. «Tu retiro espiritual ha puesto nervioso a todo Silicon Valley». Alejandro sonrió con una tranquilidad que semanas atrás habría sido imposible. «Aprecio que hayas esperado, Robert. Esta pausa ha sido reveladora en muchos sentidos». Victoria intervino, claramente intentando encauzar la conversación hacia terreno seguro. «Alejandro ha estado explorando mercados rurales potenciales», improvisó, lanzando una mirada significativa a su hermano. «Una investigación de campo para nuestra próxima fase de expansión». La explicación parecía satisfacer momentáneamente a Patterson, cuyo interés siempre despertaba ante posibilidades de nuevos mercados. Inteligente movimiento. Los mercados saturados de las grandes ciudades ofrecen rendimientos decrecientes. ¿Has encontrado algo prometedor? Era la oportunidad perfecta. Alejandro respiró profundamente antes de lanzarse. «He encontrado algo más que oportunidades de mercado, Robert. He redescubierto el propósito original de TerraTech». La expresión de Victoria se congeló en una sonrisa tensa. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas confusas. «Cuando fundamos la compañía», continuó Alejandro, «nuestro manifiesto hablaba de tecnología para un mundo más equitativo. En algún punto, ese ideal se diluyó entre objetivos trimestrales y valoraciones bursátiles». Patterson frunció el ceño, claramente incómodo con el giro filosófico. «Muy inspirador, Alejandro, pero estamos aquí para discutir la fusión que lleva meses en negociación y que tú has puesto en riesgo con tu retiro espiritual». Alejandro asintió, reconociendo la impaciencia, pero manteniéndose firme. «La fusión sigue sobre la mesa, Robert, pero con una condición adicional. Un compromiso formal de ambas empresas para desarrollar soluciones tecnológicas
específicamente diseñadas para comunidades rurales y de bajos recursos. Un silencio tenso se instaló en la videoconferencia. Victoria parecía debatirse entre la incredulidad y la furia contenida. ¿Hablas de algún proyecto de responsabilidad social corporativa?, preguntó finalmente Richards, el CFO de Microsoft. Podemos destinar un porcentaje razonable de beneficios a iniciativas filantrópicas, por supuesto. No hablo de filantropía como estrategia de marketing, clarificó Alejandro. Propongo la creación de una división completamente nueva, con presupuesto significativo y autonomía operativa. Tecnología educativa adaptada a entornos sin conectividad constante. Soluciones energéticas renovables para escuelas rurales. Plataformas de telemedicina funcionales con infraestructura mínima. Patterson soltó una carcajada que no contenía humor alguno. Has perdido completamente la cabeza. Los accionistas nos crucificarían. Esos mercados que mencionas tienen poder adquisitivo mínimo. Hoy tienen poder adquisitivo mínimo, corrigió Alejandro, pero representan el futuro de nuestros países. Cada niño sin acceso a educación de calidad es talento perdido que podría desarrollar las próximas innovaciones tecnológicas. Victoria, recuperando su compostura, intentó mediar. Lo que mi hermano sugiere es una visión a largo plazo, reformuló hábilmente. Una inversión estratégica en mercados emergentes con alto potencial de crecimiento futuro. Alejandro apreció el intento, pero se mantuvo firme en su enfoque. Es una inversión estratégica, sí, pero también un imperativo ético. La brecha digital condena a comunidades enteras a quedarse atrás permanentemente. Tenemos el poder de cambiar eso, y con ello, expandir nuestro mercado potencial exponencialmente. La discusión se intensificó durante la siguiente hora. Propuestas, contrapropuestas, amenazas veladas y compromisos tentativos se entrelazaron en una negociación de alta tensión. Alejandro se mantuvo sorprendentemente sereno, utilizando habilidades empresariales desarrolladas durante décadas, pero ahora orientadas hacia un propósito que trascendía la mera rentabilidad. Finalmente, Patterson hizo un gesto de tiempo. «Fuera. Necesitamos evaluar esto internamente», declaró, su tono indicando que la conversación no había terminado. «Pero una cosa es clara, Alejandro. Si quieres que esta fusión avance con tus ajustes ideológicos, necesitas regresar físicamente y liderar el proceso. No puedes revolucionar dos empresas multinacionales desde una escuelita rural». La verdad, en sus palabras, golpeó a Alejandro con fuerza. Había imaginado ingenuamente que podría transformar Terratech a distancia, manteniéndose simultáneamente en San Miguel junto a Magdalena. «Te daremos una semana para regresar a la oficina Central», concluyó Patterson antes de desconectarse. Victoria permaneció en línea después de que los demás abandonaran la llamada. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó directamente, su fachada profesional desmoronándose. «¿Estás intentando sabotear 20 años de trabajo? ¿Por una maestra rural y un puñado de niños que acabas de conocer?». La acusación dolía precisamente porque contenía un núcleo de verdad. Alejandro había puesto en riesgo más que su posición personal. Los empleos de miles dependían de la estabilidad de Terratech. «Estoy intentando recuperar nuestra visión original, Vic», respondió, usando el diminutivo familiar que rara vez empleaba en contextos profesionales. «¿Recuerdas cuando hablábamos de cambiar el mundo, no solo de conquistarlo financieramente?». Un atisbo de nostalgia suavizó momentáneamente la expresión de Victoria. «Éramos jóvenes e ingenuos, Alex. El mundo es más complicado de lo que creíamos». «O quizás nos volvimos más complicados nosotros», replicó él con una sonrisa triste. «Tal vez perdimos de vista lo esencial». Victoria suspiró, mostrando por primera vez verdadera preocupación personal, más allá de los intereses corporativos. «¿Qué vas a hacer?». Patterson no estaba bromeando. «Si no regresas en una semana, la fusión fracasará y el Consejo te removerá permanentemente». La pregunta cristalizaba el dilema central de Alejandro. ¿Cómo reconciliar los dos mundos que ahora reclamaban su lealtad? «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente, «para encontrar un camino que honre ambos compromisos».
No siempre podemos tenerlo todo, hermanito, advirtió Victoria con sorprendente gentileza antes de terminar la llamada. A veces, las elecciones realmente importantes implican sacrificios realmente dolorosos. La pantalla se oscureció, dejando a Alejandro solo con el peso de decisiones inminentes. A través de la ventana, vio a Magdalena organizando un juego educativo con los niños, su rostro iluminado por una alegría genuina que contrastaba con la tensión política de la videoconferencia. Dos mundos, dos caminos. Victoria tenía razón. Las elecciones realmente importantes implicaban sacrificios dolorosos. La pregunta que ahora enfrentaba era más profunda que cualquier decisión corporativa que hubiera tomado. ¿Qué tipo de hombre quería ser realmente? Y estaba dispuesto a pagar el precio que esa autenticidad exigiría. Los días siguientes transcurrieron con la intensidad de quien sabe que cada momento es precioso y posiblemente irrepetible. Alejandro se sumergió por completo en la vida escolar, no ya como observador distante, sino como participante genuinamente comprometido. Ayudaba en la cocina comunitaria, impartía clases improvisadas de ciencia, empleando recursos locales, e incluso acompañaba a los niños más pequeños en su caminata diaria desde las casas más alejadas. La noticia de su verdadera identidad se había esparcido por el pueblo como fuego en pasto seco, generando reacciones diversas. Algunos lo veían ahora con expectativa interesada, otros con escepticismo intensificado. Pero lo que más valoraba Alejandro era que, para los niños, seguía siendo simplemente el maestro nuevo que cuenta historias de la ciudad grande. Magdalena había mantenido una distancia profesional desde la videoconferencia, como si esperara que en cualquier momento él anunciara su partida definitiva. No habían discutido abiertamente el ultimátum de Patterson, pero flotaba entre ellos como una nube amenazante en un día aparentemente despejado. La tarde del quinto día, mientras supervisaban juntos un proyecto de ciencias en el patio escolar, Alejandro finalmente rompió el silencio sobre el tema. Patterson me dio una semana para regresar a Ciudad de México, dijo sin preámbulos, ajustando un pequeño panel solar que habían construido con materiales reciclados. Si no lo hago, perderé Terratec. Magdalena asintió levemente, sin mirarlo directamente, mientras ayudaba a una niña a conectar cables. Lo imaginaba, respondió, su voz neutra, pero con un trasfondo de resignación. Las vacaciones del millonario tenían que terminar eventualmente. La caracterización, injusta, dolió más de lo que Alejandro esperaba. No son vacaciones, Magda. Lo que he vivido aquí ha cambiado fundamentalmente mi perspectiva. Ella finalmente lo miró, sus ojos reflejando una mezcla compleja de emociones. ¿Y qué harás con esa perspectiva transformada cuando regreses a tu rascacielos? ¿Donarás generosamente a causas rurales en la cena benéfica anual? El tono mordaz ocultaba apenas el miedo a la desilusión, un miedo que Alejandro comprendía perfectamente. «Tengo una propuesta», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero necesito que la escuches completamente antes de responder». Alejandro había pasado noches enteras desarrollando un plan que pudiera conciliar sus mundos aparentemente irreconciliables. Después de enviar a los niños a sus casas, llevó a Magdalena al lugar donde todo había comenzado, para ellos 20 años atrás, bajo un gran ahuehuete que dominaba el borde del pueblo, donde estudiantes universitarios en servicio social solían reunirse al atardecer. El árbol centenario había crecido, igual que ellos, sus ramas ahora más amplias y su corteza más texturada por las experiencias vividas. Se sentaron en sus raíces expuestas, como habían hecho innumerables veces en su juventud. «Voy a regresar a Ciudad de México», comenzó Alejandro decidiendo ser completamente transparente. «Tengo responsabilidades con miles de empleados que dependen de Terratec para subsistir». Magdalena asintió, su expresión resignada pero no sorprendida. «Lo entiendo. Nunca esperé realmente otra cosa. Pero no voy a regresar al mismo Terratec», continuó él. «He propuesto la creación de una nueva división, Terratec Educación, enfocada específicamente en desarrollar tecnología accesible para comunidades rurales y de bajos recursos.
El interés profesional de Magdalena se activó visiblemente, aunque mantenía su reserva emocional. ¿Y qué sería diferente de todos los proyectos de responsabilidad social que las grandes empresas usan como estrategia de imagen? Tres cosas fundamentales, respondió Alejandro, que había anticipado la pregunta. Primero, no sería un departamento marginal, sino una división con presupuesto significativo y autonomía operativa. Segundo, las soluciones serían desarrolladas en colaboración directa con las comunidades, no impuestas desde una visión urbana centralizada. Hizo una pausa antes de continuar. Y tercero, me gustaría que tú la dirigieras. La sorpresa absoluta en el rostro de Magdalena compensó todos los días de incertidumbre. ¿Yo?, preguntó finalmente, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. Dirigir una división de Terratech, nadie entiende mejor las necesidades reales de las escuelas rurales, explicó Alejandro. Nadie tiene tu combinación de conocimiento pedagógico y compromiso genuino. Necesitamos a alguien que mantenga el enfoque en el impacto real, no en métricas corporativas artificiales. Magdalena se levantó, procesando la propuesta mientras caminaba en círculos alrededor del árbol. Su rostro reflejaba la batalla interna entre escepticismo y posibilidad. ¿Y cómo funcionaría exactamente? ¿Esperas que abandone San Miguel y me mudé a tu mundo corporativo? Alejandro negó con la cabeza, exponiendo la parte más revolucionaria de su plan. La sede de Terratech Educación estaría aquí, en San Miguel. La escuela funcionaría como laboratorio de innovación, permitiendo desarrollo y pruebas en condiciones reales. Construiríamos una instalación modesta pero funcional, con conectividad satelital y energía solar. Los desarrolladores vendrían aquí a trabajar directamente con maestros y estudiantes. La ambición del proyecto comenzaba a filtrarse a través de las reservas de Magdalena, despertando al espíritu visionario que Alejandro recordaba de su juventud. Descentralizar una corporación multinacional, murmuró, considerando las implicaciones. ¿Tu junta directiva aprobaría algo así? Ya he comenzado las negociaciones, confirmó él. No será fácil, pero tengo suficiente poder de voto para imponerlo si es necesario. Y Vicky, sorprendentemente, está apoyando la idea, aunque creo que principalmente para que regrese a la oficina central. Magdalena continuó caminando, evaluando posibilidades y riesgos. 20 años de trabajo en condiciones adversas le habían enseñado a desconfiar de soluciones aparentemente perfectas. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente, enfrentando la cuestión personal subyacente. ¿Qué esperas que suceda entre tú y yo en este escenario? La pregunta directa merecía una respuesta igualmente honesta. Espero que tengamos la oportunidad de redescubrirnos, respondió Alejandro. No como los jóvenes que éramos, sino como los adultos en que nos hemos convertido, sin presiones ni expectativas predefinidas. Vivirías entre dos mundos, observó ella, entre San Miguel y Ciudad de México, entre el poder corporativo y el trabajo comunitario. Al igual que tú, señaló él, entre la educación directa y la innovación estructural, entre lo local y lo global. El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos dorados que evocaban tiempos más simples. Magdalena regresó a sentarse junto a Alejandro, su postura más relajada aunque todavía reflexiva. Necesitaría garantías, dijo finalmente. No solo promesas personales, sino compromisos institucionales, contratos que aseguren que el proyecto no será abandonado en la próxima reestructuración corporativa. Alejandro sonrió, reconociendo a la negociadora astuta que siempre había existido bajo el idealismo de Magdalena. Por supuesto, podemos establecer una fundación independiente que asegure la continuidad independientemente de los vaivenes corporativos, con financiamiento garantizado por contrato durante al menos 10 años. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. No era un sí definitivo, pero tampoco un rechazo. Era el espacio necesario para que una semilla potencialmente revolucionaria germinara adecuadamente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Magdalena, para consultar con la comunidad escolar.
No puedo tomar una decisión así unilateralmente. Lo entiendo perfectamente, asintió Alejandro. El proyecto solo tendría sentido con el apoyo comunitario genuino. Mientras regresaban caminando hacia el pueblo en el crepúsculo emergente, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno se apartó. No era un compromiso romántico ni una promesa de futuro compartido, sino el reconocimiento táctil de que algo nuevo, algo que trascendía las categorías convencionales de relación, estaba tomando forma entre ellos. La propuesta de Alejandro desató un torbellino de reacciones en San Miguel. Lo que había comenzado como una conversación privada con Magdalena se convirtió rápidamente en el tema central de discusión comunitaria. Algunos veían una oportunidad sin precedentes para el desarrollo local. Otros temían que fuera el caballo de Troya de una gentrificación inevitable. La escuela se había transformado en epicentro del debate. En el salón de maestros, durante un receso, Alejandro enfrentaba preguntas directas del cuerpo docente. ¿Y qué garantiza que no es solo una estrategia de relaciones públicas?, cuestionó Rogelio, el director, sin ocultar su escepticismo. Grandes empresas adoptan escuelas rurales constantemente para limpiar su imagen y las abandonan cuando cambia la dirección del viento corporativo. Los documentos legales que estoy proponiendo, respondió Alejandro. Una fundación independiente, con financiamiento irrevocable, separada jurídicamente de Terratec. Laura, la maestra de primer grado, una joven recién graduada, intervino con preocupación genuina. Mi temor es que convirtamos a nuestros niños en sujetos de experimentación tecnológica, que la esencia humana de nuestra enseñanza se pierda entre aplicaciones y pantallas. Era una preocupación legítima que resonaba con los valores fundamentales de la escuela. Magdalena, que había permanecido mayormente en silencio durante la discusión, finalmente habló. Esa es precisamente la razón por la que necesitaríamos mantener control pedagógico absoluto, señaló. La tecnología como herramienta, al servicio de la educación, nunca al revés. Mientras la discusión profesional continuaba en la escuela, otra conversación muy diferente tenía lugar en la oficina central de Terratec. Victoria había convocado una reunión estratégica con los principales ejecutivos para discutir la propuesta de Alejandro. Las reacciones oscilaban entre la incredulidad y la franca hostilidad. Es financieramente insostenible, argumentaba Santos, el director financiero. Establecer operaciones en una zona rural sin infraestructura básica multiplicaría nuestros costos operativos sin beneficio claro. Sin mencionar el precedente peligroso, añadió Gómez, vicepresidente. Legal. Si descentralizamos una división, otras regiones podrían exigir lo mismo. Perderíamos economías de escala. Victoria escuchaba todos los argumentos mientras proyectaba una imagen de aparente neutralidad. Finalmente intervino. Mi hermano puede ser idealista, pero rara vez se equivoca en tendencias de largo plazo, señaló sorprendiendo a muchos con su defensa. La tecnología educativa es un mercado emergente con potencial inexplorado, y la inversión en comunidades desatendidas podría posicionarnos como pioneros en un nicho que eventualmente será competitivo. Su defensa era estratégica y fría, traduciendo el idealismo de Alejandro a términos corporativos comprensibles, pero enmascarada en su pragmatismo, había una lealtad familiar que trascendía las consideraciones puramente empresariales. Mientras tanto, en San Miguel, Alejandro enfrentaba resistencia de un tipo completamente diferente. En la cantina local, donde se había aventurado para sentir el pulso de la opinión pública, algunos hombres lo abordaron sin ceremonias. Mi padre vendió sus tierras a una compañía minera que prometió trabajo para todos, comentó un joven con amargura apenas contenida. 10 años después, tenemos un pueblo fantasma a 20 kilómetros, una montaña destruida y ninguno de los empleos prometidos. Terratec no es una minera, respondió Alejandro, consciente de la fragilidad de su posición. Y no buscamos recursos naturales, sino colaboración intelectual. Todas las grandes empresas hablan bonito. Al principio, intervino un anciano,
Pero cuando los números no cuadran, las promesas se evaporan. Estas conversaciones paralelas en mundos aparentemente irreconciliables representaban el verdadero desafío que Alejandro enfrentaba. ¿Cómo construir puentes genuinos entre realidades que operaban con valores y prioridades fundamentalmente diferentes? Esa noche, sentados en el pequeño porche de la casa de Magdalena, discutían estas tensiones mientras compartían una cena sencilla. La intimidad creciente entre ellos permanecía en el ámbito de lo no expresado verbalmente, pero se manifestaba en pequeños gestos. La forma en que ella le servía café sin preguntar, la manera en que él automáticamente le alcanzaba un chal, cuando la temperatura bajaba. Ambos lados tienen razones válidas para desconfiar, reflexionó Magdalena, contemplando las estrellas visibles en un cielo sin contaminación lumínica. Décadas de promesas incumplidas han erosionado la confianza. Lo sé, asintió Alejandro. Por eso cualquier acuerdo debe incluir mecanismos concretos de rendición de cuentas, no solo declaraciones de buena voluntad. Un silencio confortable se instaló entre ellos, roto eventualmente por una pregunta más personal de Magdalena. ¿Y tú, Alejandro? En medio de todas estas negociaciones y planes ambiciosos, ¿qué busca realmente tu corazón? La pregunta lo tomó desprevenido con su sencillez directa. Lejos de planificaciones estratégicas y consideraciones prácticas, tocaba el núcleo de su transformación personal. Busco integridad, respondió finalmente. Dejar de vivir una vida fragmentada, donde mis acciones contradicen mis valores más profundos. Construir algo que refleje quién soy realmente. No solo lo que el mundo corporativo espera de mí. La honestidad vulnerable en su respuesta pareció resonar con algo en Magdalena. Su mano encontró la de él en la oscuridad del porche, entrelazando sus dedos en un gesto que comunicaba más que cualquier declaración verbal. «No será fácil», murmuró ella. «Intentar construir puentes entre mundos que han operado de espaldas uno al otro durante generaciones». «Las cosas más valiosas rara vez lo son», respondió él apretando suavemente su mano. La presencia silenciosa de la casa vecina, donde vivía la otra maestra, les recordaba que incluso este momento íntimo existía dentro de un contexto comunitario donde las decisiones individuales tenían repercusiones colectivas. «Mañana es la asamblea extraordinaria», comentó Magdalena. «Toda la comunidad votará sobre tu propuesta. Debes estar preparado para cualquier resultado». Alejandro asintió, consciente de que la decisión estaba ahora en manos de personas cuyas prioridades y perspectivas apenas comenzaba a comprender verdaderamente. Era una lección de humildad para alguien acostumbrado a moldear su entorno mediante poder económico e influencia corporativa. «Sea cual sea el resultado», dijo finalmente, «estos días en San Miguel han cambiado permanentemente mi forma de ver el mundo. Eso nadie puede quitármelo». Magdalena sonrió en la penumbra, un gesto que Alejandro más sintió que vio. «A veces», reflexionó ella, «los puentes más importantes son los que construimos dentro de nosotros mismos, entre quienes fuimos, quienes somos y quienes aspiramos a ser». La profundidad filosófica de su observación recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella originalmente, y por qué, 20 años después, seguía encontrando en su presencia una claridad que ningún éxito empresarial había logrado proporcionarle. El futuro seguía siendo incierto. Las fuerzas contrarias a su visión eran poderosas tanto en San Miguel como en Terratec. Pero en ese momento de conexión genuina, bajo estrellas que habían presenciado civilizaciones enteras surgir y desaparecer, las posibilidades parecían más importantes que los obstáculos. La plaza central de San Miguel nunca había albergado una asamblea tan concurrida. Prácticamente todo el pueblo se había congregado para la votación decisiva sobre la propuesta de Terratec Educación. Habían instalado una carpa improvisada para proteger a los asistentes del sol inclemente, y las bancas de la iglesia habían sido temporalmente reubicadas para acomodar a los ancianos. Alejandro, vestido con una sencilla guayabera blanca, permanecía de pie a un lado del estrado natural que formaba el kiosco central.
No quería proyectar una imagen de autoridad impuesta, sino de colaborador respetuoso. Magdalena se encontraba entre los maestros, su expresión serena ocultando la turbulencia interior que Alejandro había llegado a reconocer en las sutiles líneas alrededor de sus ojos. El alcalde abrió formalmente la sesión, estableciendo las reglas del debate. Todos los sectores tendrían derecho a expresarse antes de la votación final. La tensión era palpable. Lo que se decidía hoy cambiaría irreversiblemente el destino de San Miguel. Los primeros en intervenir fueron los maestros. Rogelio presentó un análisis detallado de experiencias previas de colaboración entre escuelas rurales y corporaciones, destacando tanto éxitos como fracasos. Su conclusión era cautelosamente optimista, aunque insistía en garantías jurídicas firmes. La oportunidad es significativa, concluyó, pero los riesgos deben ser mitigados con contratos blindados y control comunitario real. Cuando fue el turno de Magdalena, su intervención sorprendió a muchos, incluyendo a Alejandro. «He dedicado mi vida profesional a esta escuela», comenzó, su voz clara proyectándose sin esfuerzo. «Conozco las necesidades de nuestros niños, sus sueños y limitaciones. También conozco las promesas incumplidas que han marcado la historia de comunidades como la nuestra». Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con diferentes sectores del público. «Pero también reconozco cuando una oportunidad genuina se presenta. No podemos permitir que el miedo al cambio nos impida avanzar, siempre que ese avance ocurra en nuestros términos y respete nuestra autonomía cultural y educativa». Su respaldo condicionado pero firme, claramente, influenció a muchos que valoraban su juicio. Sin embargo, las voces críticas no tardaron en manifestarse. Don Pedro, un agricultor respetado por su sabiduría, expresó preocupaciones profundas. ¿Qué pasará cuando nuestros niños se acostumbren a tecnologías que sus familias no pueden sostener? ¿Crearemos una nueva forma de dependencia? ¿Sembraremos descontento con nuestro modo de vida tradicional? Eran preguntas fundamentales que trascendían los aspectos puramente prácticos, tocando inquietudes filosóficas sobre identidad cultural y desarrollo comunitario. Alejandro escuchaba atentamente cada intervención, resistiendo el impulso empresarial de controlar la narrativa. Julia, madre soltera de 3 estudiantes, ofreció una perspectiva diferente. «Mis hijos merecen las mismas oportunidades que los niños de la capital», afirmó con pasión. «No quiero que deban elegir entre su identidad cultural y acceso al conocimiento global. ¿Por qué no podrían tener ambos?». El debate continuó durante horas, revelando la complejidad del tejido social de San Miguel. Lejos de ser una comunidad monolítica, contenía diversidad de opiniones, aspiraciones y miedos, unidos por un sentido compartido de pertenencia que Alejandro encontraba conmovedor. En Terratec, las decisiones importantes se tomaban en juntas directivas de minutos cronometrados. Aquí cada voz merecía ser escuchada sin importar el tiempo que tomara. Finalmente, llegó su turno para responder a las inquietudes planteadas. Alejandro se levantó, consciente de que este momento definiría no solo el futuro del proyecto, sino su propia transformación personal. «He escuchado atentamente cada preocupación», comenzó. «Y quiero empezar reconociendo algo fundamental. Ustedes son los expertos en su comunidad, no yo. Cualquier colaboración debe basarse en ese reconocimiento básico». Sacó de su bolsillo un documento enrollado. «Este es el borrador del convenio que propongo. Incluye cláusulas no negociables, control comunitario mayoritario en todas las decisiones, financiamiento garantizado por 10 años, independientemente de resultados comerciales, capacitación técnica para miembros locales que asegure autonomía operativa progresiva». Entregó el documento al alcalde para que circulara entre los asistentes. «Pero más allá de contratos y garantías», continuó, abandonando el lenguaje formal por uno más personal, «quiero compartir lo que estos días en San Miguel me han enseñado, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas auténticas, que el progreso sin propósito ético es vacío, que quizás tenemos tanto que aprender de ustedes
como ustedes de la tecnología que podemos ofrecer. Sus palabras, desprovistas de la retórica corporativa que había empleado durante décadas, resonaron con una autenticidad que sorprendió incluso a quienes seguían escépticos sobre sus intenciones. No pretendo ser un salvador, concluyó, solo un aliado en un camino que ustedes definirán. Si deciden que este no es el momento o que los riesgos superan los beneficios potenciales, respetaré completamente esa decisión sin resentimientos. Mientras regresaba a su lugar, su mirada se cruzó brevemente con la de Magdalena. La aprobación silenciosa que encontró allí valía más que cualquier aplauso corporativo que hubiera recibido en su carrera. El alcalde propuso un receso para que todos pudieran revisar el documento y reflexionar antes de la votación final. Alejandro se retiró a la sombra de un árbol en el límite de la plaza, consciente de que había hecho todo lo posible y que ahora la decisión estaba justamente en manos de quienes vivirían con sus consecuencias. Magdalena se le unió silenciosamente, ofreciéndole un vaso de agua fresca. «Pase lo que pase hoy», dijo ella, su voz suave pero firme. «Has demostrado que tu transformación es genuina. No muchos empresarios someterían un proyecto multimillonario a votación comunitaria con posibilidad real de rechazo. He aprendido que el control aparente es una ilusión costosa», respondió él, «y que las mejores soluciones emergen cuando todas las voces son verdaderamente escuchadas». Compartieron un momento de conexión silenciosa mientras la comunidad se preparaba para tomar una decisión colectiva que alteraría el curso de muchas vidas, incluidas las suyas. La votación había concluido con un resultado inesperado, pero profundamente representativo de la complejidad comunitaria. San Miguel había aprobado el proyecto Terratec Educación, pero con condiciones adicionales que reforzaban el control local y establecían etapas graduales de implementación, permitiendo evaluación constante y posibilidad de reevaluación. Para Alejandro, acostumbrado a decisiones binarias definitivas, este compromiso matizado representaba una nueva forma de resolución colectiva que respetaba tanto las oportunidades como los riesgos percibidos. Sin embargo, apenas había tenido tiempo de procesar este resultado cuando la realidad corporativa reclamó su atención con urgencia. Ricardo, su CFO y amigo más cercano en Terratec, lo llamó con noticias alarmantes. «El Consejo ha convocado una sesión extraordinaria para mañana», informó su voz tensa incluso a través de la deficiente señal telefónica. «Tienen los votos para invocar la cláusula de emergencia y removerte permanentemente. Victoria está haciendo lo posible para contenerlos. El Consejo ha convocado una sesión extraordinaria para mañana», informó, su voz tensa incluso, a través de la deficiente señal telefónica. «Tienen los votos para invocar la cláusula de emergencia y removerte permanentemente. Victoria está haciendo lo posible para contenerlos, pero necesitan garantías inmediatas de tu regreso». La noticia golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Justo cuando San Miguel comenzaba a abrirse a la posibilidad de colaboración, la realidad corporativa amenazaba con destruir todo el proceso desde su raíz. «¿Quién está liderando la rebelión?», preguntó, esforzándose por mantener la calma mientras observaba a los habitantes de San Miguel dispersarse tras la asamblea, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza cautelosa y preocupación por el futuro. «Santos y González», respondió Ricardo. «Han convencido a los inversionistas minoritarios de que tu crisis existencial pone en riesgo años de valorización. La acción ha caído 7 puntos desde que se filtró la noticia de tu ausencia prolongada». Alejandro cerró los ojos momentáneamente, sintiendo el peso de responsabilidades aparentemente incompatibles. Dos mundos reclamaban su presencia y compromiso total, y la línea divisoria entre ellos se hacía cada vez más definida. «Estaré en Ciudad de México mañana temprano», decidió finalmente, «pero no para ceder ante presiones, sino para defender la nueva dirección». Al colgar, encontró a Magdalena observándolo desde unos metros de distancia. La preocupación en su rostro revelaba que había intuido la gravedad de la situación.
¿Problemas en el reino corporativo?, preguntó, acercándose con esa mezcla única de fuerza y vulnerabilidad que Alejandro había redescubierto. Intentan forzar mi regreso permanente, confirmó él sin ocultar la verdad, o más bien mi elección definitiva, Terratec o San Miguel. La palabra elección flotó entre ellos como una pregunta no formulada que implicaba mucho más que decisiones empresariales. El atardecer teñía el cielo de colores imposibles mientras caminaban hacia la pequeña loma que dominaba el pueblo. Ninguno había sugerido la caminata explícitamente, pero sus pasos los llevaron allí como si buscaran perspectiva física para una encrucijada emocional. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Magdalena cuando alcanzaron la cima, contemplando San Miguel extendido bajo ellos, las luces comenzando a encenderse casa por casa. «Lo único que puedo hacer», respondió Alejandro tras un silencio reflexivo, «intentar convencerlos de que el proyecto Terratec Educación no es solo éticamente correcto, sino estratégicamente inteligente». «¿Y si no lo consigues?». La pregunta directa merecía igual honestidad. «Entonces enfrentaré la decisión más difícil de mi vida», admitió volviéndose para mirarla directamente. «Porque estos días aquí, contigo, con esta comunidad, me han mostrado una forma de vida con significado que ya no puedo fingir que no conozco». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones no verbalizadas. Ambos sabían que estaban discutiendo no solo el destino de un proyecto empresarial, sino el de una relación personal que había encontrado inesperadamente una segunda oportunidad. Magdalena tomó su mano, un gesto que habría sido impensable semanas atrás. «Toma la decisión correcta para ti, Alejandro», dijo finalmente. «No por mí, no por Terratec, no por San Miguel, por el hombre que has redescubierto que eres». La simplicidad profunda de su consejo contrastaba radicalmente con la complejidad bizantina de las negociaciones corporativas que lo esperaban. Era precisamente esa claridad moral lo que Alejandro había olvidado en su ascenso empresarial. «Volveré», prometió apretando suavemente su mano. «Independientemente del resultado, regresaré para compartir la decisión contigo, cara a cara». El amanecer siguiente encontró a Alejandro en un helicóptero corporativo rumbo a Ciudad de México. Desde el aire observó San Miguel reducirse hasta convertirse en un punto apenas visible en el vasto paisaje mexicano. La metáfora visual no escapó a su atención. Sería así como la experiencia transformadora se desvanecería una vez reabsorbido por la maquinaria corporativa. El contraste no podía ser más dramático cuando, 3 horas después, entraba en la imponente sala de juntas de Terratec. Cristal, acero y tecnología de punta reemplazaban la sencillez funcional de la escuela rural. Ejecutivos impecablemente vestidos ocupaban las sillas que rodeaban la enorme mesa ovalada, sus expresiones oscilando entre alivio, escepticismo y franca hostilidad. Victoria le dirigió una mirada de advertencia silenciosa desde el extremo opuesto. A su lado, Santos y González, los arquitectos de la rebelión interna, mantenían expresiones cuidadosamente neutrales que no ocultaban completamente su frustración por su regreso. «Alejandro», saludó Martínez, el presidente del consejo, con falsa cordialidad, «es gratificante que hayas decidido unirte a nosotros finalmente. Tu retiro espiritual ha generado considerable inquietud entre accionistas e inversionistas. La formalidad corporativa, que antes había sido su segunda naturaleza, ahora le resultaba extrañamente artificial, pero Alejandro reconocía que debía jugar según estas reglas si quería tener alguna posibilidad de éxito. «Mi ausencia temporal ha sido una inversión estratégica, no un abandono», respondió, adoptando deliberadamente el lenguaje que el consejo comprendía. «He identificado un mercado desatendido con potencial exponencial». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro presentó formalmente el proyecto Terratec Educación. Utilizó gráficos, proyecciones financieras y estudios de mercado que Ricardo había preparado durante la noche. Tradujo valores humanos a términos corporativos, expansión de mercado, diversificación estratégica, responsabilidad social como ventaja competitiva. «El mundo está cambiando»,
concluyó estudiando los rostros alrededor de la mesa. Los consumidores y talentos jóvenes exigen empresas con propósito auténtico más allá del beneficio trimestral. TerraTech Educación no es filantropía, es anticipación estratégica de las demandas del mercado futuro. Santos fue el primero en atacar, como Alejandro había anticipado. Proyecciones interesantes, concedió con frialdad calculada. Pero los números no justifican la descentralización operativa. ¿Por qué insistir en establecer la sede en un pueblo remoto? La logística sola devoraría cualquier margen potencial. Porque la innovación real requiere inmersión real, respondió Alejandro. No podemos diseñar soluciones efectivas para contextos que no comprendemos visceralmente. Y esta insistencia no tendrá relación con cierta maestra rural, intervino González con malicia apenas velada. Nuestros investigadores han sido bastante exhaustivos. Victoria intervino antes de que Alejandro pudiera responder a la provocación personal. La vida privada de Alejandro es irrelevante para esta discusión, cortó con autoridad glacial. Estamos evaluando una propuesta de negocio, no chismes de pasillo. La discusión continuó intensificándose. Las objeciones técnicas dieron paso a confrontaciones sobre la visión fundamental de la empresa. ¿Era TerraTech únicamente un vehículo de maximización de beneficios? ¿O podía equilibrar rentabilidad con impacto social positivo? En el punto álgido del debate, Martínez finalmente planteó el ultimátum que todos habían estado evitando. El Consejo está dispuesto a considerar una versión modificada del proyecto, propuso, una división educativa centralizada en nuestras oficinas actuales, con visitas ocasionales a comunidades seleccionadas, sin descentralización operativa y bajo supervisión directa del comité ejecutivo. Era un compromiso que eliminaba la esencia misma de la propuesta. Alejandro lo reconoció como lo que era, una forma elegante de rechazar su visión mientras aparentaban considerarla. Eso desnaturalizaría el proyecto completamente, respondió, manteniendo una calma exterior que contrastaba con su tumulto interno. La presencia local permanente es el elemento diferenciador fundamental. Santos sonrió con satisfacción apenas disimulada. Entonces parece que enfrentamos un impasse, señaló, que quizás requiera reconsiderar el liderazgo actual de TerraTech. El momento de verdad había llegado. Alejandro miró a cada rostro alrededor de la mesa, personas con quienes había construido un imperio durante 2 décadas. Algunos evitaban su mirada, incómodos con la confrontación directa. Otros lo desafiaban abiertamente, convencidos de su superioridad moral por priorizar los intereses accionariales. Victoria le dirigió una mirada interrogante final. ¿Cedería o se mantendría firme a una costa de perderlo todo? Alejandro se levantó lentamente, proyectando una serenidad que nacía no de la arrogancia, sino de la claridad. He escuchado cada objeción con atención, comenzó, y reconozco que mi propuesta representa un cambio significativo en nuestra trayectoria corporativa. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. También entiendo que muchos de ustedes valoran legítimamente la estabilidad y previsibilidad sobre la innovación disruptiva. Es una posición empresarial perfectamente defendible. Sus palabras sorprendieron a varios consejeros que esperaban una confrontación acalorada, no esta aparente concesión. Por lo tanto, continuó Alejandro, les ofrezco una solución que respete ambas visiones. Mantendré mi participación accionarial mayoritaria, pero renunciaré a la presidencia ejecutiva de TerraTech. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Nadie había anticipado esta jugada. En su lugar, estableceré una empresa separada, TerraTech Educación, como entidad independiente pero colaborativa. Victoria puede asumir la presidencia del grupo principal si el Consejo lo aprueba. Su hermana lo miró con una mezcla de asombro e inesperado respeto por la audacia de la estrategia. No pueden impedirme utilizar mi capital personal para este nuevo emprendimiento, añadió Alejandro, y les aseguro que encontraré inversores que compartan esta visión, posiblemente incluyendo a Microsoft, cuyo interés en educación tecnológica
es bien conocido. La amenaza implícita era clara, una competencia directa, respaldada por el fundador original y potencialmente aliada con su mayor socio estratégico potencial. González fue el primero en romper el silencio, su desprecio anterior reemplazado por cálculo pragmático. Quizás deberíamos reconsiderar un modelo híbrido, sugirió tentativamente, que permita cierta autonomía operativa mientras mantiene la cohesión corporativa. Alejandro reconoció el inicio de una negociación real, no una simple imposición. El Consejo había comprendido que su determinación no era un capricho pasajero, sino una convicción profunda por la que estaba dispuesto a sacrificar su posición. Las siguientes 4 horas fueron una intensa sesión de negociación donde cada detalle fue disputado, cada concesión equilibrada con una garantía. Al anochecer, emergió un compromiso imperfecto pero viable. Terratec Educación operaría como subsidiaria con autonomía operativa significativa, pero reportando resultados trimestrales al Consejo Principal. Alejandro mantendría la dirección del proyecto, mientras Victoria asumiría mayor control sobre las operaciones principales. Cuando finalmente se levantó la sesión, Ricardo se acercó a Alejandro mientras los demás abandonaban la sala. ¿Valió la pena arriesgarlo todo?, preguntó con curiosidad genuina. Alejandro contempló la ciudad iluminada a través de los ventanales, tan diferente del cielo estrellado de San Miguel. No arriesgué todo, respondió con una sonrisa cansada pero satisfecha. Solo lo que creía importante, pero he descubierto que no lo era tanto como pensaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Magdalena. Cualquiera que sea tu decisión, recuerda quién eres realmente. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro enfrentó la verdad fundamental que había estado evitando. No se trataba ya solo de un proyecto empresarial o incluso de una redención personal. Se trataba de elegir conscientemente la vida que realmente deseaba vivir y la persona con quien deseaba compartirla. 6 meses después, la antigua casa del mayordomo escolar en San Miguel había sido adaptada como oficina provisional de Terratec Educación. Un modesto edificio de adobe y madera albergaba ahora tecnología de punta, conectividad satelital y energía solar que permitía operar independientemente de la inestable red eléctrica local. Alejandro contemplaba el atardecer desde el pequeño porche, un ritual que había adoptado como transición entre sus jornadas laborales y el tiempo personal que ahora valoraba como el verdadero lujo. Vestía jeans y una camisa sencilla, su apariencia externa ahora congruente con la transformación interna que había experimentado. La puerta se abrió detrás de él. Magdalena emergió con 2 tazas de café, entregándole una mientras se sentaba a su lado en el banco de madera. El gesto cotidiano contenía una intimidad construida día a día durante los meses de colaboración profesional que había evolucionado naturalmente hacia una reconexión personal. El equipo de desarrollo terminó el prototipo de la tableta educativa, comentó ella soplando suavemente su café. Los niños de 4º grado la probarán mañana. ¿Implementaron los ajustes que sugeriste sobre contenidos culturalmente relevantes?, preguntó él genuinamente interesado. Todos, confirmó ella con satisfacción. Incluso añadieron un módulo específico sobre conocimientos agrícolas tradicionales que puede personalizarse por región. Su colaboración profesional había encontrado un equilibrio que ninguno habría imaginado posible. Ella aportando expertise pedagógica y comprensión cultural profunda. Él contribuyendo con visión tecnológica y habilidades organizacionales. Terratec Educación crecía orgánicamente, no como imposición externa, sino como proyecto colaborativo que respetaba ritmos y valores locales. Victoria llamó hoy, comentó Alejandro, cambiando de tema. Las acciones de Terratec han subido 15 puntos desde que anunciamos la alianza con el Ministerio de Educación para el programa piloto nacional. Magdalena sonrió con ironía. ¿Quién habría imaginado que hacer lo correcto también podía ser rentable? La observación capturaba perfectamente la falsa dicotomía que Alejandro había aceptado durante años, que el éxito empresarial y el impacto social positivo eran mutuamente excluyentes.
Ahora comprendía que la integración de ambos era no solo posible, sino potencialmente más sostenible a largo plazo. La verdadera prueba vendrá cuando intentemos escalar el modelo a otras comunidades, reflexionó él. Cada contexto es único. Lo que funciona en San Miguel podría fracasar completamente en Chiapas o Sonora. Por eso el enfoque debe seguir siendo fundamentalmente humano, respondió ella. La tecnología como herramienta de conexión y potenciación, no de sustitución. Su conversación profesional fluyó naturalmente hacia terreno personal, como ocurría frecuentemente en sus atardeceres compartidos. La línea entre colegas y pareja se había difuminado gradualmente, permitiendo que su reconexión evolucionara a su propio ritmo, sin presiones externas ni expectativas predefinidas. ¿Recuerdas cuando llegaste a San Miguel?, preguntó ella de pronto con una sonrisa nostálgica. Tan fuera de lugar con tus zapatos italianos y tu expresión de ejecutivo perdido. Alejandro rió, recordando su ingenuidad inicial. Pensaba que podría simplemente llegar y retomar donde lo dejamos 20 años atrás, admitió. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si ambos no hubiéramos vivido vidas completas en direcciones opuestas. Habría sido imposible, confirmó ella, su mano encontrando naturalmente la de él. Aquellos jóvenes ya no existen, pero quizás estas versiones maduras, con cicatrices y aprendizajes, pueden construir algo más sólido precisamente porque conocen el valor real de lo que tienen. La profundidad de su observación resonaba con la transformación que ambos habían experimentado. No era un cuento de hadas romántico donde el pasado se restauraba mágicamente, sino una historia adulta de redescubrimiento y valoración consciente. Alejandro había encontrado un nuevo equilibrio vital que antes habría considerado imposible. 3 días a la semana en San Miguel, dirigiendo personalmente Terratec Educación y construyendo lentamente una relación renovada con Magdalena. 2 días en Ciudad de México, manteniendo su participación estratégica en el grupo principal y supervisando la expansión de la división educativa. Los fines de semana eran sagrados, dedicados exclusivamente a la vida personal que antes había sacrificado constantemente en el altar del éxito corporativo. No era una solución perfecta. Los vuelos constantes resultaban agotadores ocasionalmente. Algunos proyectos corporativos sufrían por su atención dividida. La distancia complicaba la evolución natural de su relación con Magdalena, pero las imperfecciones formaban parte esencial de la autenticidad, que ahora valoraba sobre la ilusión de control absoluto. Roberto me mostró las cartas que han recibido de otras comunidades, comentó Magdalena, refiriéndose al coordinador de expansión que habían contratado recientemente. 43 pueblos solicitan ser considerados para la siguiente fase. Alejandro asintió, consciente de la responsabilidad que implicaba. Tendremos que desarrollar criterios transparentes de selección, reflexionó, y asegurarnos de que cada implementación respete particularidades locales, en vez de imponer un modelo estandarizado. La complejidad del desafío habría resultado abrumadora para el Alejandro de 6 meses atrás, obsesionado con soluciones rápidas y escalabilidad inmediata. Ahora comprendía el valor del crecimiento orgánico, de la paciencia estratégica, de construir cimientos sólidos, aunque el edificio tardara más en elevarse. El sol descendía finalmente tras las montañas, bañando el paisaje en tonalidades cobrizas y púrpuras. En la plaza del pueblo, visible desde su porche elevado, las familias comenzaban a congregarse para la celebración semanal del viernes. Música tradicional flotaba en el aire, mezclada con risas infantiles y conversaciones animadas. ¿Bailamos?, propuso Magdalena, levantándose y extendiendo su mano hacia él. Era una invitación que trascendía el momento presente, simbolizando la disposición mutua a moverse juntos en una coreografía vital que respetaba tanto la individualidad como la conexión compartida. Alejandro tomó su mano sin vacilación, levantándose para acompañarla hacia la plaza. El camino que habían recorrido desde su reencuentro no había sido lineal ni perfecto. Habían enfrentado malentendidos, expectativas desajustadas, inseguridades resurgentes.
pero cada obstáculo se había convertido en oportunidad para construir una comunicación más auténtica, un respeto más profundo, un amor más maduro. Mientras descendían hacia la plaza, donde la comunidad los recibía ahora como parte integral del tejido social, Alejandro reflexionó sobre la pregunta fundamental que había motivado su viaje inicial. ¿Renunciarías a todo por amor? La respuesta que había descubierto era simultáneamente más compleja y más simple de lo que había imaginado. No se trataba de una elección binaria entre amor y éxito, entre pasado y futuro, entre idealismo y pragmatismo. Se trataba de integración, de encontrar un camino que honrara todos los aspectos esenciales de su humanidad: propósito profesional, conexión personal, contribución social, crecimiento individual. En el centro de la plaza, bajo estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular, Alejandro y Magdalena se unieron al baile colectivo. Sus movimientos, inicialmente descoordinados, encontraron gradualmente un ritmo compartido que respetaba la individualidad mientras celebraba la conexión. No era el final de una historia, sino el comienzo consciente de un capítulo nuevo. Un capítulo escrito no desde expectativas románticas idealizadas, ni desde ambiciones materialistas unidimensionales, sino desde la sabiduría duramente ganada de quienes han recorrido caminos separados para descubrir finalmente que el viaje, más importante, es aquel que emprendemos con plena conciencia de quiénes somos realmente y qué valoramos fundamentalmente. Mientras la música se intensificaba y la comunidad danzaba a su alrededor, Alejandro comprendió la lección definitiva de su transformación. El verdadero éxito no consistía en acumular posesiones o poder, sino en construir una vida coherente con los valores más profundos, una vida donde el amor, por otro ser humano, por una comunidad, por un propósito trascendente, no requería sacrificar partes esenciales de uno mismo, sino integrarlas en una totalidad más rica y significativa. Y en esa comprensión, mientras sostenía la mirada brillante de Magdalena bajo el cielo estrellado de San Miguel, Alejandro encontró finalmente lo que había estado buscando toda su vida. No la respuesta perfecta, sino la pregunta correcta. No la certeza absoluta, sino la voluntad de avanzar con valor hacia lo desconocido. No la posesión del amor como objeto conquistado, sino la participación en el amor como experiencia compartida que transforma a quienes tienen la fortuna de vivirla plenamente. El verdadero precio del amor, pensó mientras la música envolvía a la comunidad en celebración colectiva, no es lo que debes renunciar para obtenerlo, sino lo que debes abrazar para merecerlo.